Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir analizando estos hechos que han ocurrido en las últimas semanas y vamos a hablar ahora del tema de Hien de la Encina. Lo saben ustedes, se lo hemos venido contando a lo largo de estos días y se lo han podido escuchar a cualquiera de los compañeros que hoy comparten mesa conmigo. Esa contaminación accidental de gasoil hace más de mes y medio en un depósito de agua que terminó contaminando la red de agua de todo el pueblo. Yo no sé si pediros una valoración del suceso en sí, que el suceso no deja de empezar siendo un accidente, sino de todo lo que se ha montado a raíz de ese suceso. Bueno, yo creo que ya estamos acostumbrados a que de cualquier caso que tenga lugar en la provincia, tanto PP como PSOE, los dos partidos mayoritarios, hagan su lucha particular. Yo creo que este caso es especialmente sangrante por el hecho de que hay un pueblo que está sin agua por un accidente, que no deja de ser un accidente, pero está sin agua, y parece que lo que menos preocupa es que el pueblo esté sin agua. Preocupa más quién tiene la culpa, si el constructor, que era el alcalde, si el de la distribuidora, que es el diputado provincial. No sé, yo creo que se está equivocando todo el mundo. Todo el mundo dice que no se tiene que politizar el tema, pero todo el mundo lo está politizando y todo el mundo se está equivocando. Al final hay un problema y solo tiene una solución, al parecer. Pues centrémonos en solucionar este problema y luego ya buscaremos responsables, que yo creo que es lo más lógico y lo que los vecinos de Hien de la Encina más van a agradecer. Rubén. Estoy muy de acuerdo, porque además es que la solución está muy clara. Otra cosa es que estuviéramos debatiendo si la mejor solución es una u otra, pero la solución para el problema del agua, que es para mí el prioritario, está muy clara. Ahora, aquí hay un problema de tiempos. Bueno, está muy clara ahora, porque nos hemos barajado muchas soluciones. Al principio hemos pasado incluso de que al principio no pasaba nada hasta que al final sí que pasaba. Pero al margen de eso, creo que la solución es que hay que cambiarlo y que hay que hacer una inversión para cambiarlo. Evidentemente en el ayuntamiento no tienen capacidad. Bueno, pues vamos a intentar ver de qué manera se puede solucionar, y para eso siempre han tenido las administraciones mayores un papel importante que jugar. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con Guarinos que evidentemente tiene que haber unas responsabilidades, que habrá que pasar la factura a quien se deba, pero creo que a día de hoy eso no soluciona el problema a los vecinos. Entonces, o se plantea un plan B, o si no, tiene que ser el concurso de las administraciones para ayudar a esta gente. Luego, evidentemente, no colabora en nada el modo en que se está politizando el asunto, el modo en que Hien de la Encina se está convirtiendo poco a poco en la gran causa de la oposición a las políticas del Partido Popular. Creo que eso también, igual que el tema de las responsabilidades políticas, de las responsabilidades del suceso, puede esperar a pasado mañana, un poco en el sentido que decía Borja. Vamos a solucionar algo muy importante, que estamos hablando de beber agua, y luego ya, si queréis, hablamos de política, hablamos de responsabilidades, y bueno, de hecho todo esto tendrá que ir a juicio, claro. Blanca. Yo creo que tenéis razón los dos, habéis venido a decir lo mismo, y lo mismo que vienen diciendo incluso muchos vecinos de Hien de la Encina, ya cuando les preguntas por el tema, que se dejen de tú más y yo menos, y que el agua vuelva a salir por los grifos. Pero claro, efectivamente, es que Hien de la Encina es un poco la aldea de Asterix y Obelix en la Sierra Norte, con un alcalde del PSOE y con varios conflictos políticos, ya con el cierre de las urgencias, y efectivamente pues la bandera se ha vuelto a enarbolar, y yo creo que han metido la pata a ambas partes. O sea, tanto el diputado regional Luis Santiago Tierra Seca, cuando prácticamente parecía que es que la empresa distribuidora tenía una intencionalidad de fastidiar al pueblo, como luego después, pues cuando desde las líneas del PP vienen a decir que si el alcalde ha construido la casa. Creo que las responsabilidades se tienen que dirimir por un juez, que es un poco lo que venía a exigir Ana Guarinos, y ahí le doy la razón. Es decir, si no vas ante un juzgado, no va a haber una exigencia de responsabilidad para las aseguradoras y para todo. Es decir, ese paso había que darlo, porque efectivamente, si no, al final tienes todo perdido. Pero que lo más importante es cambiar esas tuberías. Entonces, una vez que ya la demanda está puesta, que ya se resolverá quién tiene la culpa y quién paga qué parte, pues ahora lo que hay es una situación de emergencia, y esa emergencia, porque yo creo que la falta de agua es una situación de emergencia en un pueblo, y que hay que resolver de manera inmediata. Si hace falta una administración, 2, las 3, y que las tuberías estén cambiadas en una semana, y luego se pase la factura troceada o entera donde corresponda. Sí, exactamente. Y hablando de esa politización, y hablabas de que parecía Hien de la Encina la localidad castigada por haber enarbolado esa bandera de los PAC, y puede que en algún momento siempre se tenga más simpatías por unas localidades que por otras, pero el alcalde de Hien de la Encina, junto con su abogado Javier Irizar,
interpone la demanda contra la distribuidora como si fuese la causante del propio vertido en la red del pueblo, por el hecho de que, y es mi opinión, por el hecho de que es propiedad de Alberto Domínguez, cuando la distribuidora tendrá responsabilidad con la casa rural, no con el vertido al resto del pueblo. Por lo tanto, politiza por el otro lado y ya no puede, desde mi punto de vista, seguir actuando como si fuese una víctima atacada, porque está haciendo lo mismo. Es que al final el y tú más no sirve para nada y no soluciona nada. Y al final, ¿quién es el responsable? Pues como decimos, el juez lo dirá. Uno dirán que la distribuidora por el error, otros dirán que la casa rural, porque cómo es posible que el depósito tenga una conexión directa a la En cualquier caso, un agua. alcalde no puede nunca anteponer las siglas a los intereses de sus vecinos. Eso es lo que se exige. Y estamos hablando de un pueblo muy pequeño. Y al poco de pasar, que era justo cuando se celebraba el Día de la Sierra en Zarzuela de Jadraque, bueno, pues yo estuve ese día allí y aquello, ya estaban en Ñende la Encina sin agua, llevaban 4 días sin agua, no llevaban más, y aquello, bueno, pues es que fue un espectáculo de ring encima del escenario donde tenía que hacer los discursos. Pues fue prácticamente 4, 5, 6 personajes atacando directamente a la Diputación, el alcalde de Ñende la Encina, lo otro, con este problema y con otros, cuando sin embargo estaban ahí un montón de responsables políticos, y yo creo que independientemente de la crítica o de tal, había tiempo de sobra entre Chuleta, Luceine, lo que sea, para hablar y para plantear soluciones. Y después de decirse las cosas malamente delante del público a la cara, pues cada uno se fue por un lado, y yo creo que eso es lo que al final pasa factura para la convivencia de los pueblos y para solucionar problemas como este y otros muchos. Sí, además las cisternas de Diputación estaba allí al día siguiente, a los 2 días siguientes. El fontanero de Diputación estaba allí igual a los pocos días. Entonces, Diputación en este caso, yo creo que dentro de sus competencias ha actuado rápido, principalmente porque sus competencias se centran en llevar las cisternas que dispone de ella y en poner su personal de los centros comerciales a disposición del pueblo. Si hablamos de la Junta ya es otra cosa, porque ya ahí tiene competencias de sanidad en las que hay que actuar. Y por supuesto, algo que está clarísimo, Ñende la Encina no tiene capacidad financiera, ni hoy ni dentro de 10 años, ahorrando todo el presupuesto para hacer frente a esta Tampoco obra. les dejan, además. No, tampoco no pueden endeudarse, exactamente. Yo creo que tarde o temprano la única solución que hay es que una institución superior, la que sea, no sé si el Estado, la Junta, Diputación, la que sea, tendrá que adelantar ese dinero, y cuando se diriman las responsabilidades, que puede llegar a ser incluso el propio ayuntamiento por no tener esas válvulas de retorno, bueno, pues tendrán las aseguradoras que batallar en un proceso que seguro que es de años, y al final terminará pagando quien tenga que pagar, pero ese dinero se tiene que adelantar, porque si no, lógicamente Ñende la Encina no puede pagar la obra y no puede tirarse 2, 3, 5 años sin agua, por supuesto. Han llegado tarde 2 comparecencias de prensa, la del alcalde de Ñende la Encina, que evidentemente ha cogido el teléfono a todo aquel periodista que le ha llamado, ¿cierto?, pero ha llegado tarde una rueda de prensa pública por su parte y una rueda de prensa de los técnicos de sanidad para explicar las cosas, no por nota de prensa, sino a viva voz, y que todo el mundo les pudiera preguntar lo que quisiera. Creo que sobre todo lo que llega tarde es la solución, ¿no? Porque bueno, la solución es evidente. Yo preferiría que se adelantara la solución y que luego llegara a renglón seguido la explicación. Es verdad que la Junta contribuyó a generar mucha confusión cuando dijo que no pasaba nada, cuando luego se ha visto que hay que cambiar todas las decía que tarde la rueda de prensa o demasiado pronto la nota, cuando decían que ya se podía beber el agua, y ya a día de hoy seguimos sin beberla. Claro, un caso tan urgente, sobre todo lo que te exige es capacidad de reacción rápida, porque además estamos hablando todo el rato de lo mismo, y en el fondo es eso, luego nos quejamos de la desafección, de lo mal que miramos a los políticos, pero claro, es que cuando tienes un problema es cuando necesitas a los políticos, y aquí en este caso decía Blanca, claro, es que el alcalde ha antepuesto un poco las siglas de su partido a lo demás. Desde Diputación parece que hay un cierto resquemor con esta localidad, que es a la que también le quitaron la subvención para la Feria del Ganado. Entonces vamos a ver, eso está muy bien, cuando todas las cosas en la vida está resuelta podemos debatir de lo divino y de lo humano, pero hombre, cuando hay un problema tan grave, que estamos hablando de beber agua, de que llegue el agua a los grifos, yo creo que lo que hace falta es una reacción rapidísima, y nadie, yo creo, en la calle, ni en Guadalajara ni en Ñende la Encina, entiende que esto sea normal, que en un pueblo del siglo XXI, 40 y pico días después, siga sin estar la solución
inmediata, no ya la Sí, temporal, ¿no? Sino la sin inmediata. empezar a poner solución, que es Claro. peor todavía, Sí, porque sí. la solución todavía tardará, porque en cambiar unas tuberías se tarda tiempo, o sea, todavía no se ha empezado a dar una solución, o sea que todavía le quedan unos mesecitos por lo menos. Bueno, pues efectivamente, lo que llega más tarde va a ser la solución. Las ruedas de prensa, al fin y al cabo, yo creo que las ruedas de prensa llegan tarde, pero lo que todavía no ha llegado es el entendimiento entre ellos, que ese es el que es urgente. Eso preocupa. Ese es urgente y ese sí que está tardando bastante más. El entendimiento entre todas las administraciones, incluido el alcalde, la Diputación y la Junta, para que efectivamente la solución empiece mejor hoy que mañana. Pues yo recuerdo una comparecencia, perdona Rosa, de José Luis Condado, el delegado de la Junta, junto con la directora general de Sanidad, hablando, contando que ya se estaban, que se habían tenido reuniones, se estaban buscando soluciones, había contacto continuo, que creo que las palabras fueron leales, que estaban siendo reuniones muy leales y conversaciones muy leales en busca de una solución, y yo salía de esa rueda de prensa diciendo, mira, están actuando bien, están dejando las siglas a un lado, han empezado mal, pero están yendo por el buen camino, y así seguían las cosas hasta el momento en el que Mariano Escribano dio la rueda de prensa, que luego pues al parecer no era tan bonita. La mecha fue Luis Santiago Tierra Seca, Sí, que además compareció solo, algo de extrañar, porque siempre que se habla de algún tema de estos, el Partido Socialista se suele acompañar de alcaldes, pero claro, como el ataque era tan feroz, yo creo que ahí el propio alcalde Guillén de la Encina no quiso estar, porque fue sorprendente. ¿Esa primera rueda de prensa fue desafortunada? Yo creo que sí, esa rueda de prensa es la que en realidad pone en primer plano la disputa por encima del problema. Es que no aporta nada. Y es la que ya desencadena todo. Ese pone en primer plano la disputa por encima del problema. De todas maneras, yo creo que ya los periodistas sabemos que dependiendo de quién dé la rueda de prensa, el tono va a ser uno o va a ser otro. La importancia que se le va a dar va a ser una o va a ser otra. Sí, es cierto, no recordaba la de Luis Santiago Tierra Seca, pero sí, es cierto, Blanca, que fue la mecha de que volvió a encenderse ese conflicto que en un principio existía y que parecía que se había dirimido de alguna manera. No sé, Cuesta creer, me van a permitir ustedes, me lo vais a permitir vosotros, esta reflexión, pero cuesta creer que nuestros representantes políticos antepongan las siglas políticas, y eso que todavía no estamos en la recta final de elecciones, a un problema de salud pública, de uno y otro partido, de todos los partidos. Precisamente a lo mejor es porque estamos lejos de las elecciones y todavía no hay que contentar a posibles votantes, si no a lo mejor las cosas se habrían dado de otra porque manera. Guillén de la Encina es una pequeña aldea. Porque si esto pasa, imagínate, en Azuqueca, en Guadalajara, en Alovera, No, ya estaba solucionado. evidentemente tendríamos agua y estábamos hablando de muchas más tuberías o muchas más viviendas o mucho más problema. Y mucha más Pero inversión. el peso poblacional, una vez más, marca la importancia del problema. Y eso es un problema muy grave que tenemos en Guadalajara, porque somos muchos pocos. Y es un problema que, según han dicho los técnicos, además en esta casa, se puede dar en muchos lugares. No se ha dado en otros lugares pues porque no ha querido la providencia, pero puede ocurrir muchas más veces si no se tiene cuidado. A lo mejor es un buen aviso. Y a lo mejor, que me perdonen Guillén de la Encina, pero mejor que haya ocurrido primero en una población pequeña, si se hubiese solucionado en su momento mucho mejor, que luego pueda ocurrir en poblaciones más grandes donde pueda perjudicar a mucha más población, pero no, la situación de Guillén de la Encina, la situación de las redes de Guillén de la Encina no es un caso aislado, ni mucho menos, sobre todo en esta provincia. Pues que luego se nos llena la boca un poco hablando de desarrollo rural, de cómo hay que cuidar a los pueblos, de la importancia que es la ganadería, y Guillén de la Encina es un pueblo ganadero. Entonces, claro, luego los hechos a veces contradicen demasiado o sea, los hechos a las palabras, ¿no? Cuando los hechos a la hora de la verdad es estar con los pueblos cuando más lo necesitan, y esto es un asunto de urgencia inmediata. Un asunto más ponemos encima de la mesa antes de terminar esta hora de debate o de coloquio con compañeros periodistas. Una noticia de hoy, ese índice de transparencia internacional que suspende a nuestra Diputación Provincial, al igual que a la de Toledo y a la de Cuenca. Nosotros, de hecho, tenemos 18,8 puntos sobre 100. ¿Este índice de transparencia sirve para algo? ¿Qué es? Sí, yo creo que sí. Yo me he leído toda la metodología que utiliza la Transparencia Internacional y está bastante lógica y coherente. Entre esos 80 indicadores, por ponerte un ejemplo, se contesta y se puntúa
con 1 punto, con 2 puntos, con 3 puntos, dependiendo de la importancia, cuestiones como, ¿se conoce el sueldo que cobra la presidenta de la Diputación? ¿Sí o no? Sí es 1 punto, no es 0 puntos, por poner un ejemplo. ¿Qué número de contratos sobre el contrato total se ha publicado? Entonces, al final, todos esos 80 baremos pues crean un índice de transparencia. ¿Que sí es importante, que sí sirve? Sí, yo creo que sí, es lo que viene demandando el ciudadano. La ley de transparencia ha nacido a demanda del ciudadano, evita problemas de corrupción, genera confianza en la política y en la gestión de la política, y es totalmente necesaria, y además había un compromiso de la Diputación totalmente explicitado. Yo creo que no le falta rigor a los índices de transparencia internacional, pero también me parece difícil la comparativa de un año para otro, más conociendo el contenido de la web de Diputación y dándole en cierto modo la razón a Lorenzo Robisco, que hay más información que el año pasado. Entonces no sé si ahí hay algún problema a la hora de contar puntos, o de cómo se cambia el baremo, o a lo mejor es una cuestión tan simple como no haber contestado bien el cuestionario previo, porque a mí sí que me extraña que estén con menos puntuación incluso que el año anterior, porque sí que es cierto que hemos visto incrementarse en la web la información. Los contratos menores no estaban, ahora cualquier contrato de más de 3.000 euros está totalmente publicado, la fecha, el NIF de la empresa de adjudicación. Luego ahí sí se ha avanzado. Con respecto al año anterior, y el año anterior ya estaba mal la Diputación, que estaba entre las suspensas, pero estaba en el puesto 39, es que ahora está en el 45. Entonces no entiendo cómo avanzando algo se retrocede tantos puestos y retrocede puntos en general, porque los puestos puede ser porque los otros han mejorado mucho más, pero es que ha bajado puntos, porque bueno, se podría quedar la última porque los demás han mejorado mucho más que ella. Pero sí que yo creo, evaluando la web de la Diputación, que es una web además en la que bueno, pues accedemos como todos los periodistas muchas veces al día en esas webs administrativas, pues para consultar desde el boletín oficial precisamente a esos contratos menores, para las cláusulas cuando queremos explicar una adjudicación o lo que sea, y estamos viendo que sí que hay más información. Yo no me he puesto a hacer todo el baremo, ni he hecho el trabajo ni lo voy a hacer, de transparencia internacional, porque ya me gustaría, pero ese trabajo de investigación periodística requiere unas redacciones bastante más grandes que las mías ahora mismo. Pero sí que soy conocedora de la web y veo que ha incrementado. Entonces, ahí yo creo que algo pasa. Algo falla. Algo ha fallado y alguien debería explicarlo. Yo esta mañana escuchaba al responsable de Transparencia Internacional y no daba explicaciones, decía que la metodología está explicada. Y sí es cierto, yo he leído la metodología, está totalmente explicada, pero no entiendo cómo, habiendo más datos en un mismo apartado, se puntúa menos que el año anterior. Borja. Ahí alguien me lo tendría que explicar. Yo estoy un poco también con Blanca, con matices. Bien es cierto que tiene unos baremos claros y que Transparencia Internacional merece un respeto, pero no deja de ser una entidad privada. Yo quiero que ese trabajo lo haga que haya una entidad pública que se dedique a hacer ese trabajo, porque así olvidamos sus suspicacias, y lo explicaba Lorenzo Robisco hoy, precisamente con datos concretos y con entradas concretas. Creo que el año pasado, dentro del apartado de obras o de construcciones, había menos información y se daba una puntuación de 100, y este año se da 25. No sé, yo creo que no deja de ser todo lo transparente, valga la redundancia, el informe de lo que debe ser. Por otro lado, se pueden equivocar en algunos puntos, pero cuando uno tiene un 18,8 sobre 100, algo está haciendo mal también. En ese sentido, además, invitaría a la gente a que viera cómo es la información que se da en la Diputación de León, que ha quedado la primera, y que la compare con cómo es la información que se da en la Diputación de Guadalajara, que es una buena manera de saber, más allá del más allá de los 1, puntos, no sé qué, ir un poco a la sensación que uno tendría si viviera allí o vive aquí, y la muestra es muy significativa. Luego, por otro lado, es cierto que, bueno, yo me tengo que fiar, para mí tiene mucha credibilidad. Entre otras cosas, pues los que estudiamos sociología y ciencias políticas, te enseñan que es una referencia esta organización a la hora de examinar índices de democracia en todo el mundo. Son los que suelen hacer los baremos puntuando si en Camboya o en Nigeria en tal se cumplen o hay... para que la gente lo entienda, como una especie de Cruz Roja. Lo que la Cruz Roja es a las emergencias, pues esto a la hora de examinar los índices de democracia en todo el mundo.
Entonces, bueno, pues a mí por lo menos me merece muchísimo respeto. Luego, más allá de la puntuación concreta, de si es un poquito más, un poco menos, estamos últimos, penúltimos, yo estaría igual de preocupado si fuéramos los antepenúltimos, porque tampoco me dejaría en muy buen lugar. El PSOE ha intentado sacar partido, el PP creo que ha intentado justificar lo injustificable, y a raíz de ahí yo lo que creo es que debería ser un toque de atención para que mejoremos, porque ya digo, hay ejemplos, pongo el de León, que es el de la máxima puntuación, pero cualquier otro, de que las cosas se pueden hacer todavía mejor. Entonces vamos a intentar hacerlo y mejor. Que la transparencia es muy necesaria, claro. Efectivamente. Nos perdemos de nuevo en el debate político en lugar de arreglar ese índice negativo, que sea de 18 o sea de 20 y tantos o de 30 y tantos, sigue siendo malo. Bueno, yo creo que nos podemos perder en el debate, pero que esto del titular de a la cola para la Diputación de Guadalajara va a tener consecuencias, y me lo creo, es decir, tienen que mejorar, y consecuencias, bueno, pues que a veces uno se las toma bastante baladí, el que una información esté en la web y esté bien accesible en la web, porque ya no es solo que esté en la web, sino que esté bien accesible, que eso también se puntúa, y a lo mejor ahí es donde puede estar el fallo fundamental. Porque claro, algunos que estamos muy acostumbrados a navegar o a tal, encontramos el dato, pero es que el dato tiene que ser de acceso fácil para el ciudadano, porque eso es lo que manda la ley de transparencia, que el ciudadano pueda consultarlo, no solo el periodista, que puede saber cómo buscar o tal, sino que el ciudadano pueda consultarlo, y con motores de búsquedas, y con relaciones, y con enlaces, y de manera un poco lógica, y a lo mejor ahí también podrían conseguir bastante más nota. En cualquier caso, creo que hemos avanzado muchísimo. Mirar todo el índice general, yo voy a contentarme un poco con lo de los demás. Con respecto al año pasado, que no aprobaba apenas nadie, y es importante, y ahí los periodistas tenemos que dar un poco de gracias a los ciudadanos, y a ese 15M que tanto reclamaba, pues eso, la transparencia, porque al fin y al cabo nosotros podemos trasladar los datos, pero ya los tenemos un poco a mano, y ahora si somos vagos, si no hacemos un análisis, si no los utilizamos, creo que no sirve de nada ser transparentes, y al final ser acuoso. No, sobre todo es lo que decíamos, sería un mal dato también 10 puntos más, pero digamos que en una institución yo creo que muy bien valorada y bastante necesaria, en una provincia como la de Guadalajara, en otras a lo mejor tiene menos sentido, el hecho de que tenga este baremo es un golpe del que se tiene que defender, o del que se tiene que recuperar, precisamente tomando esa serie de medidas para seguir siendo igual de bien valorada. De hecho, si hubiéramos estado los primeros estaríamos diciendo que bien, y ahora lo que no hay que hacer es relajarse, claro. Es lo que se suele decir, ¿no? Sí. Pues en este caso es al revés, decir, bueno, pues el año que viene no nos podemos permitir estar ahí otra vez. Hablabas de la Diputación de León, que bueno, puede estar ahí, pero entre las primeras estaba también la de Valencia, que parece que todo lo que suena a Valencia suena a oscurantismo, pues mira, ahí la tenías, con un 90 y pico %. Pero efectivamente el propio índice de transparencia internacional lo advierte, ellos miden unos baremos, que eso no quiere decir que asegure la transparencia, la no existencia de corrupción en un gobierno, y al contrario, es decir, que un bajo nivel de transparencia no estaba ligado a un índice de corrupción. Es un mecanismo que eso es importante decírselo al ciudadano, porque la Diputación de Guadalajara es la menos transparente, y la de Valencia una de las más transparentes. Claro. Un último asunto antes de despedirnos, y que nos servirá sin duda de hilo de enganche para futuras tertulias en las que hablemos un poquito más adelante de temas eminentemente políticos, para que nos vamos a engañar. Los principales partidos con representación, PP y PSOE, ¿están afilando ya los cuchillos para lo que está por venir? ¿Borja? Sí, sin duda. Bueno, el anuncio más importante que hemos tenido hasta el momento es que Pablo Bellido no va a ser el futurible, el candidato a la alcaldía de Azuqueca. Lo que quiere decir es que pues le veremos en Toledo o le veremos en Madrid, lógicamente. Lo mismo se empadrona en Guadalajara, ¿eh? Sí, eso también se ha comentado, pero exactamente, dijo que no, pero bueno, no sería la primera vez que dice tampoco que es descartable un cambio de opinión. Y luego dice que sí, el Partido Popular no sé si sigue igual, no sé si lo tiene muy claro o que todavía no ha empezado a preguntárselo. A nivel de capital, yo digo, a nivel de Junta está claro, y bueno, luego sí, supongo que en cada pueblo, y sí, sobre todo en los más grandes, se está empezando a ver movimientos, tanto como para los que van a repetir como para los que no, pero estaremos atentos. Los cuchillos están en alto, independientemente de que haya o no candidato que trocear, es decir, ya veremos cómo lo troceamos. Pero sí, yo creo que esta legislatura lleva los cuchillos en alto desde los 6 meses del inicio. Como todas. Es decir, no, algunas son más aceleradas que otras, es decir, el cambio
político y la posibilidad del recambio, por decirlo de algún modo, pues acelera muchísimo más lo que es todo este proceso de cuchillos en alto a nivel de enfrentamiento político o de llevar la sartén al cazo. Pero vamos, que nos queda mucho por delante y que a partir de enero yo creo que más que cuchillos va a haber sables y van a sacar todo. ¿Pero entre partidos o dentro de cada partido? Yo estaba pensando lo mismo. Digo, primero se afilan dentro y luego se sacan A ver, fuera. es que yo creo que los 6 primeros meses del 2014 evidentemente la artillería se saca en el propio partido y a partir de ese semestre, aunque bueno, habrá lapsus de las europeas que serán otros sables porque bueno, esos parece que suenan menos problemas de candidatos. Pero ya empiezan a correr un poco cromos, ¿no? Ya a partir de ahí ya dice, oye, si a este le mandan para allá es que no le quieren aquí y ya a partir de ahí se van haciendo... Yo de lo que más ganas tengo es de saber el candidato del PSOE para el Ayuntamiento de Guadalajara porque es en el que más dudas tengo. Sinceramente. Candidato o candidata. O candidata. O candidatos varios, porque... Sí, bueno, claro. Puede haber primarias. Bueno, pero sí, casi más me interesa... Para el Ayuntamiento de Guadalajara ya lo de las primarias socialistas es una cosa ya casi que se va a convertir en un clásico. Sí, ya fueron pioneros en eso. Sí. Pues sí, yo creo que nosotros no lo sabemos y en el PSOE tampoco. Pues eso es lo que trataremos de descubrir después de la Navidad, con la llegada de los Reyes Magos, a ver si nos dicen algún que otro candidato que ya vaya más o menos teniendo algo de luz. Muchísimas gracias a los tres por acompañarme en esta tertulia. Enhorabuena por vuestro trabajo diario, porque mantener un medio de comunicación abierto y dar información a los televidentes, a los ciudadanos de Guadalajara todos los días, en los tiempos que corren, tiene muchísimo valor. Así que muchísimas gracias a los tres por compartir este ratito con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias también a ustedes nuevamente. En 7 días más protagonistas. En este caso dejaremos apartadas las tertulias periodísticas para un poquito más adelante y seguiremos hablando de temas de actualidad y de temas que les interesan. Buenas noches.